Hola hermanas, el día sábado, que fue nuestra primera reunión de este mes de mayo, estuvimos viendo lo nuevo que vamos a estudiar y vamos a estar estudiando el libro de Filipenses. Es un estudio inductivo, hermanas, para mujeres principiantes y creo que todas necesitamos la ayuda de una y de otra para estar todas caminando juntas hacia conocer más, ¿verdad?, a nuestro Padre Celestial. Y ese es mi deseo, ¿verdad?, que juntas podamos estudiar lo que dice la palabra y pues dejar a un lado nuestra forma o nuestra manera de ver o hacer las cosas y de llegar a la palabra. Yo les comentaba a las hermanas de una manera pues humilde y leal, ¿verdad?, leal a la palabra. Así que este estudio inductivo nos va a ayudar a estudiar la palabra de una manera pues más profunda y a la vez sencilla. Vamos a estar viendo a lo largo de este estudio los elementos de un estudio inductivo, que ahorita les voy a explicar un poco de eso y cómo vamos a llevar a cabo este estudio. Lo importante es que cada una de nosotras podamos, por medio de este estudio inductivo, ver y observar lo que dice nuestro texto, interpretar nuestro texto a la luz de la palabra y luego después aplicar esa palabra, ¿verdad?, que ya hemos observado, que ya hemos interpretado, y ahora sí, el Espíritu Santo, que es pues realmente el que nos convence de pecar y el que nos enseña a los que somos sus hijos a ver lo que el Señor quiere hacernos ver de manera individual, ¿verdad? Entonces va a haber algunas actividades, algunas tareas que la verdad pues las tareas nos van a ayudar hacia lo mismo, seguir avanzando en el estudio, y tareas que vamos a ir entregando. Entonces, cada capítulo de Filipenses, que son 4 capítulos, los vamos a ir estudiando. La meta es que 4 meses, ¿verdad?, podamos terminar el libro de Filipenses. Vamos a ir avanzando, hermanas, con calma, con claridad, con propósito. Y cada mes, que es, recuerden, cada mes que es nuestra reunión de damas mensual, el primer sábado del mes, pues vamos a estar compartiendo lo que ya hemos venido estudiando durante cada semana del mes. Así es que ahorita vamos a tener más en claro todo esto y las tareas y cómo vamos a estar dosificando cada mes, cada semana, para que ustedes lo tengan todo muy, muy en claro y podamos estudiar y permitir que la palabra de Dios nos guíe. Entonces, pues eso es mi deseo, hermanas, lo que el Señor nos ha dado, pues también darlo, equipar, en la medida que el Señor nos ha equipado, seguir equipando, ¿verdad?, a otras, y en este caso, pues a ustedes, hermanas, que son de nuestra iglesia, y es mi deseo que nuevamente conozcamos más profundamente la palabra de Dios, que podamos descubrir la riqueza espiritual de este libro de Filipenses, fortalecer la relación, ¿verdad?, de cada una con Cristo y aplicar el mensaje de la Biblia a nuestra vida diaria. Bueno, entonces aquí tenemos un cronograma. Les voy a explicar este cronograma. Tiene 4 divisiones o 4 columnas. La primera columna, si ustedes se fijan ahí, dice mes, semana. La siguiente columna dice actividad principal. La que le sigue dice tarea durante cada semana, y después viene otra columna que dice lectura sugerida. Ahora vamos a la primera columna, donde en la parte de arriba dice mes y semana. Abajo tenemos en la primera fila, ¿verdad?, una fecha, que es el 3 de mayo del 2025, que fue la reunión que tuvimos ese sábado, en donde, como dice ahí la actividad principal, estuvimos viendo esto que yo les estoy ahora compartiendo a ustedes, una clase introductoria, y lo que es el estudio bíblico inductivo, lo que significa, que ahorita se los voy a explicar. Y bueno, eso fue lo que hicimos el sábado. Ahora, si se fijan después en la columna donde dice mes semana, abajo de 3 de mayo dice semana 1. Y viene una fecha que es del 4 al 10 de mayo, y en donde vamos a estar viendo, como dice ahí, Filipenses capítulo 1. Ahora, en esta semana, hermana, que comenzó el día 4, que fue ayer domingo, hasta el día 10, vamos a estar, actividad principal, lo que va a estar haciendo cada uno desde casa, una observación del capítulo, que ahorita les voy a explicar qué es eso. Y luego hay una tarea durante esa semana, que ahí dice, lea Filipenses 1 cada día, subraya las palabras claves como gozo, evangelio, Cristo, y anotar 3 verdades que Pablo afirma sobre Dios. Y la lectura, como les digo, que vamos a estar viendo es Filipenses 1. Después de esta semana que pase, viene la semana 2, que es del 11 al 17 de mayo, ¿verdad? Y es Filipenses capítulo 1. Vamos a seguir todo este mes de mayo con Filipenses capítulo 1. La actividad principal que van a estar haciendo en su casa es la interpretación. Ahorita les digo lo que significa eso y cómo se va a ir haciendo. Hay tarea
resumen del mensaje central del capítulo 1, escribir una carta corta de ánimo a alguien como Pablo lo hizo y memorizar Filipenses 1:6 o 1 al 21 y está la lectura de Filipenses 1. Ahora viene después la semana 3, que es del 18 al 24 de mayo y continuamos con Filipenses 1. Hay una aplicación personal que ustedes van a estar haciendo, va a haber una tarea, como dice ahí, reflexiona cómo puedo vivir por Cristo esta semana, ora cada día por un misionero líder cristiano y prepara un versículo para compartir en el grupo y viene la lectura de Filipenses 1. La semana 4, hermanas, del 25 al 31 de mayo es, como dice ahí, actividad principal, es una revisión y preparación del siguiente mes. Hasta ahí quiero llevar. Después viene la próxima reunión, que es la del 7 de junio, en donde ustedes me van a entregar sus tareas. Así que vamos a estar viendo la revisión de ese capítulo 1 en nuestra siguiente reunión. Ok, ahora lo que les quiero mostrar es esta hoja de planificación personal. Ustedes, por favor, anoten en una libreta que ustedes tengan especial para hacer este estudio de Filipenses. Pongan ahí su propósito al estudiar este libro. Comprométanse con Dios, hermanas, para estudiar la palabra. Una cosa es leer la palabra y otra cosa es estudiar. Las dos son sumamente necesarias, fundamentales, que todas las que somos hijas de Dios necesitamos leer y estudiar la palabra. Entonces, hermanas, lo que nosotros creemos, nuestras convicciones, nuestros principios, todo debe de ser bíblico, ¿verdad? Nuestra manera de hacer las cosas debe de ser bíblica. La manera en que servimos a Dios en donde quiera que nos encontremos o en nuestra iglesia local debe de ser bíblica, porque si no es así, hermanas, entonces nos vamos a desanimar muy fácilmente por cualquier cosa, nos vamos a poner muy sentidas si el pastor o si el hermano o la hermana hizo esto o el otro, y entonces ahí no vamos a estar avanzando en la madurez espiritual que el Señor quiere para nosotros. Recordemos, hermanas, el Señor nos creó para su gloria, para que nosotros nos vaciemos y nos llenemos de su palabra mediante su Espíritu Santo. Por eso estamos estudiando, porque queremos llegar a la meta. La meta es Cristo. Y si vamos hacia eso, el Señor nos equipa, nos prepara para que todo lo que hagamos mientras vivamos en esta tierra sea para Él y como a Él le agrada, y que pues sea realmente de edificación para el cuerpo de Cristo. Así es que toma un tiempo que vas a dedicar semanalmente al estudio. Ahí vienen varias opciones o otra. Prepara un lugar donde vas a estudiar, ¿verdad? Un lugar en donde tú puedas estudiar la palabra, la Biblia, mediante este estudio bíblico. Toma tu cuaderno especial, tus lápices, marcadores, bolígrafos, corazones, sobre todo un corazón dispuesto, hermana, a escuchar a Dios, ¿verdad? Es bien importante orar también antes de comenzar y pidiendo al Espíritu Santo que nos enseñe. Ok, hermanas, bueno, vamos a ver, ¿qué es el estudio bíblico inductivo? Bueno, pues es un método que nos ayuda o nos lleva a descubrir la verdad bíblica por nosotras mismas, pero guiadas, por supuesto, por el Espíritu Santo. Hermanas, y un estudio inductivo tiene tres pasos. La observación es el primero. Y eso, hay una pregunta fundamental. Hermana, cuando tú agarras la Biblia, ¿no? Y algún pasaje, muchas veces lo que deseamos es como que ya queremos aplicar de manera inmediata lo que dice el pasaje. Pero muchas veces si no conocemos realmente y no hemos observado lo que el Señor quiere decirnos ahí mediante ese pasaje, entonces no estamos tomando en cuenta ni contexto, no estamos tomando en cuenta la cultura en ese momento de la Biblia. Si no estamos tomando en cuenta nada, pues nuestra aplicación no va a ser conforme a la palabra, sino conforme a mi propia manera de ver las cosas. Y es lo que no queremos, ¿verdad? Queremos ver lo que realmente dice el texto, dejar a un lado mis ideas. Hermanas, no buscar que el texto apoye mi manera de pensar o mi idea, no forzar las escrituras, que eso sea algo que tenga siempre en mente. No quiero forzar las escrituras para que apoyen lo que yo quiero. No, es dejar a un lado mis ideas y venir, por eso mencioné, de una manera humilde y leal, para que sea la palabra, ¿verdad?, la que me hable sobre dicho tema. No sé, yo les comentaba a las hermanas, por ejemplo, si hablamos de la modestia en el vestir, o sea, yo no voy a venir con mis ideas para que la palabra me apoye la manera en que yo quiero que me apoye, para yo sentirme a gusto, ¿verdad?, etcétera. No, sino dejar mis ideas sobre lo que yo creo sobre el vestir y ver qué es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios sobre eso? Para que realmente podamos estar convencidas por el Espíritu Santo
una vez que hayamos estudiado la palabra y que el Señor nos deje ver lo que Él nos dice sobre ese tema. Entonces vamos a observar, es el primer paso, ver lo que está realmente en el texto. Y algunas herramientas, hermana, para observar es que hay que leer el pasaje varias veces. Yo no te puedo decir 1, 2 o 5, 10, sino las que tú necesites para darte cuenta de lo que trata el primer capítulo de Filipenses, porque es lo que vamos a estar estudiando ya. Leer el pasaje en voz alta, si es posible, la primera vez, para que comprendamos mejor. Otra cosa es que tenemos que subrayar, tenemos que marcar o anotar palabras clave, hermanas, palabras también repetidas, si hay listas, si hay contrastes. Por ejemplo, un contraste es lo contrario de vida es muerte. Ese es un contraste. O si hay un mandato, algo que tú pregúntale ahí al pasaje, Señor, tú me estás mandando algo que quieres que yo haga aquí, ¿verdad? Entonces preguntemos para sacar mandatos de Dios, promesas de Dios, personajes, ¿verdad? Identifica los personajes que están ahí, qué lugares, en dónde, quién está escribiendo aquí, a quién le está escribiendo, qué lugar, a los filipenses, pues están en Filipos, si hay alguna acción que están realizando Pablo mientras está escribiendo a ellos, ¿verdad? Si esa acción es con gozo o con tristeza o no sé. Y los tiempos verbales. También haz una lista, hermana, o cuadros de ideas repetidas o conectadas. Marca las promesas, como mencioné, los mandamientos. Nota si hay transiciones o comparaciones. Algunas de ellas son pero, así que, por tanto, como. Y hasta ahí eso es observar el pasaje. Ahorita más adelantito te voy a dar un ejemplo. Vamos a agarrar un pasajito y vamos a aplicar estos 3 elementos del estudio inductivo para que quede más claro, ¿ok? Pero ahorita seguimos con la teoría. La interpretación, hermana, es el siguiente paso. Interpretaciones. ¿Qué significa el texto? Esa es la pregunta fundamental. Ahora, aquí intentamos comprender el propósito del escritor inspirado por Dios. Y pregunta y contesta. Cuando leas el capítulo, ¿qué quiso decir el escritor a sus lectores o audiencia original? Porque eso es una cosa, lo que Dios escribió en su palabra fue primeramente para esa audiencia original, ¿verdad? Y luego después, cuando estudiemos el pasaje, lo observemos, lo interpretamos, viene la aplicación ahora de lo que Dios me quiere decir a mí. Pero primero es lo que Dios le quiso decir a sus lectores o a su audiencia original. Vamos a leer también considerando el contexto histórico y cultural. Vamos a usar otras partes de la Biblia, o sea, pasajes paralelos que nos den más información sobre ese pasaje. Si tú te fijas en tu Biblia, a veces hay unas letritas o numeritos que si tú vas te llevan a otro pasaje que está apoyando ese mismo pasaje. Hermanas, porque la Biblia se interpreta ¿cómo? Con la misma palabra de Dios. Entonces, la misma palabra te va a ayudar a interpretar la palabra. Ahora, hay una pregunta también en la interpretación que dice, ¿qué revela o qué aprendemos en este pasaje sobre Dios? Y contestamos entonces esa pregunta. Otra pregunta que hay que contestar es, ¿qué revela o qué aprendemos sobre el ser humano? ¿Verdad? Y contestamos. Otra pregunta más es, ¿qué revela o qué aprendemos sobre el pecado? Escribimos respuesta. ¿Qué revela o qué aprendemos sobre la gracia? Escribimos la respuesta y también sobre la obediencia. Y luego otra pregunta es, ¿cuál es el mensaje central? Esto es ya la interpretación. Y por último, el siguiente paso es la aplicación. Hermana, simplemente ya con todo lo que he observado, interpretado, ahora, ¿qué debo hacer con todo esto que aprendí? Entonces aquí el texto se vuelve vida en ti, hermana. Aplica lo aprendido con estas preguntas. Ahora, la primera es, ¿qué me está enseñando Dios personalmente? Otra pregunta, ¿debo confesar algo? ¿Cambiar una actitud? ¿Obedecer un mandato? Otra pregunta es, ¿cómo pondré esto por obra hoy o esta semana? Otra pregunta es, ¿con quién puedo compartir lo que aprendí? Estas son, hermanas, los 3 pasos dentro de un estudio inductivo que estamos aprendiendo a estudiar la Biblia. Ahora, un punto y aparte en cuanto a algunos consejos visuales que pueden ser de utilidad para ti, hermana, es que tú puedes crear, cuando tú leas la palabra, el capítulo 1 de Filipenses, puedes crear tus propios símbolos para ir marcando la Biblia y que eso de manera visual te quede en tu mente y lo recuerdes más fácilmente. Por ejemplo, puedes poner un corazón si ahí está hablando del amor. Puedes poner una nube para la oración. Puedes poner un triángulo para la Trinidad, ¿verdad? O un signo de admiración para un mandato, o un signo de interrogación si ahí te está diciendo alguna pregunta o si hay una duda.
¿Ok? Bueno, entonces vamos ahora a hacer un ejercicio práctico breve para aplicar estos 3 elementos y que te quede más claro. Vamos a tomar ejemplo de Filipenses 1, del 3 al 5. Vamos a ir entonces a la Biblia y vamos a buscar este pasaje. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ok, el primer paso es, ya lo he leído en voz alta, ¿verdad? Así ustedes van a leer todo el primer capítulo 1 de Filipenses en voz alta y las veces que sean necesarias. Ahora, en el pasaje vamos a observar juntas, ¿ok? Si tú lo lees nuevamente, ¿qué es lo que tú observas ahí, hermana? Esto era algo que yo preguntaba a las hermanas en la reunión y ya algunas de ellas me estuvieron dando varias cosas que fueron muy acertadas en lo que estaban observando. Una de las cosas que podemos observar aquí, hermanas, es quién escribe, ¿verdad? Porque el versículo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea, ¿quién está escribiendo? Esa es una cosa que yo puedo observar, puedo preguntarme y entonces me doy cuenta que es Pablo, ¿ok? Ahora, otra cosa, ¿a quién le está escribiendo? O sea, estamos observando primero quién escribe, ahora a quién le escribe. Y le está escribiendo a creyentes, hermana, a creyentes de ¿qué ciudad? Filipos. Entonces ahí viene una ciudad también que estamos observando, que les está escribiendo a los creyentes que estaban en esa iglesia de Filipos. Ahora, ¿qué hace Pablo? Esa es otra pregunta para que nos ayuda en nuestra observación. Bueno, él está dando gracias, ahí dice, ¿no? Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Entonces, da gracias a Dios cada vez que se acuerda de ellos. Otra cosa que está haciendo Pablo es que está orando por ellos con gozo. Y una cosa también que podemos observar es que ¿qué hace Pablo? Está mencionando su comunión en el Evangelio desde el principio. Otra cosa, hermana, que podemos observar es, ¿hay palabras clave que observamos en estos versículos? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ser gracias. Es una palabra clave, ¿verdad? Porque en eso consiste el pasaje que está Pablo dando gracias a Dios, ¿no? Otra cosa es que él está orando. Entonces es otra palabra clave, oraciones. Otra cosa es que ahí está mencionando gozo, lo está haciendo con gozo. Es otra palabra clave. Y otra palabra clave que vemos ahí es la comunión en el Evangelio. ¿Okay? Entonces eso es lo que estamos observando de estos pasajes. Quizás hay más cosas, probablemente, pero esas son cosas que observamos de lo que dice el texto. Ahora vamos al siguiente paso, que es la interpretación. ¿Okay? La interpretación, ¿qué significa? Ahora vamos a preguntarnos qué quería decir Pablo y por qué. Vamos a nuestro pasaje que estamos usando para ejemplo y entonces vemos que Pablo está agradecido a Dios por los creyentes de Filipos, ¿verdad? Por su relación con ellos, que es afectuosa y constante. Otra cosa que quería decir Pablo y por qué es que su oración está llena de gozo, no tristeza ni obligación. Es una relación, hermanas, espiritual alegre. Y otra cosa es que, ¿por qué ora con gozo? Pues porque desde que los conoció, ellos han estado firmes, ¿verdad? Y activos en el Evangelio, creyendo, participando y apoyando la obra. Eso es en cuanto a la interpretación. Hermanas, como conclusión de esta interpretación es que Pablo ve en ellos una iglesia fiel, activa y cercana. Y su gozo viene de ver cómo han caminado con él en la fe desde el inicio. Después de esta interpretación de este pasaje, hermanas, viene el tercer paso, que es la aplicación. Y la aplicación es ahora, ¿qué me dice a mí hoy? O sea, ¿ya qué hago con esto? Entonces, ¿cómo lo aplico a mi vida, a mi situación diaria, a mi hoy? ¿Verdad? ¿Para qué? Pues para tener menos de mí y más de Cristo. Ahora, pues lo vamos a traer a nuestro contexto personal. Y bueno, hay algunas preguntas para eso conforme al pasaje del ejemplo. ¿Por quién das gracias tú en tus oraciones? ¿No? O sea, ya vemos lo que hace Pablo, cómo lo hace, ahora lo aplico a mi vida. ¿Por quién yo doy gracias? Ahora, Pablo nos está modelando una actitud de gratitud hacia otros creyentes. Otra cosa es que tus oraciones por otros están llenas de gozo,
¿verdad? Entonces esto nos invita, hermanas, a revisar nuestras motivaciones al orar, porque vamos los jueves a la iglesia, ¿no? Que es el día de oración, los hermanos compartimos peticiones, el pastor nos invita a orar y lo hacemos, pero lo estamos haciendo como la palabra de Dios nos está diciendo por medio de Pablo, que él nos está modelando esa actitud en estos pasajes. Estamos considerando estos pasajes, los traemos a la mente para recordar las peticiones y orar por los hermanos con ese gozo, con esa motivación, ¿verdad? Entonces eso es un buen punto, hermana. Ahora sí, entonces estoy teniendo un fundamento bíblico para saber cómo orar por mis hermanos, así como Pablo lo hacía por los filipenses. Ahora, ¿tienes comunión en el evangelio con otros? Hermanas, no solo creer, ¿no? Sino participar activamente con otros en la obra del Señor. Entonces eso es tener comunión, como Pablo lo menciona de ellos, por su comunión en el evangelio. Entonces necesitamos tener también esa comunión, participar activos en la obra del Señor. Bueno, entonces como aplicación personal, este pasaje me enseña a valorar a la comunidad de fe. Me anima a orar con gratitud y gozo por aquellos que caminan conmigo en el evangelio. Me motiva a participar activamente, no solo a recibir, porque muchas veces es lo que buscamos, ¿verdad?, en el servicio, no una motivación para el Señor, sino a veces para uno mismo. Así que el Señor pues nos ayude. Y esto es, hermana, para no hacer ya esto más largo, los 3 pasos. Recuerden, cualquier duda o pregunta me la hacen llegar y yo les voy a mandar también la información, si alguien así también lo desea. El Señor les bendiga.